Bueno, muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a Marcapáginas. Hoy estoy muy contento. Es el primer podcast de los que me vais siguiendo ya un tiempo que me podéis ver. Bueno, lo primero de todo, no sé si se me estará escuchando bien, pero por razones logísticas y del calor que hace en esta ciudad, tengo un ventilador puesto. Creo que sí que se me está escuchando bien, si no me pego un poco más el micrófono y así pues más o menos mejoramos un poquito el audio. Lo que decía al principio, estoy sumamente contento porque tengo aquí un despliegue tremendo, que hacía muchísimo tiempo que no tenía un despliegue tan grande para grabar el podcast. Me recuerda a los primeros años de cuando grababa yo el podcast aquí en mi casa. Y entonces, pues he visto que os ha gustado tanto la entrevista que hicimos en el programa anterior y también por darle un poquito más de sentido a todo esto, dije, bueno, pues vamos a hacer un podcast grabado y a ver qué pasa. Estoy escuchando truenos fuera, miedo me da de que no vaya a caer aquí la de San Quintín. Entonces, pues bueno, a lo mejor va a ser un podcast tan bonito como tener tormenta y demás. Dejando todo el rollo melancólico y demás, vamos a lo que veníamos a hablar hoy, que también va a ser un poquito fuerte. En las últimas semanas he estado leyendo bastante, ya que según comencé con el podcast, pues me ha dado la posibilidad de también de empezar a leer y de volver a animarme con la lectura. Y empecé a leer un libro que me llama mucho la atención la premisa que nos quiere transmitir o que nos quiere delegar a nosotros. Es un libro de fantasía juvenil, o así lo han venido a declarar. Es una distopía, al fin y al cabo, y es Siega. Siega es el primer libro de la colección de la tetralogía de La Guadaña. En Siega se nos presenta una idea distópica bastante interesante, una idea distópica que cuando yo la leí chocó muchísimo conmigo y me ha hecho reflexionar mucho sobre este tema. Siega nos presenta una distopía en el futuro donde la ciencia ha llegado a tal nivel donde la muerte ya es total y absolutamente imposible. Entonces empiezan a surgir los dilemas. Muchos de los dilemas, al ser una historia de fantasía juvenil, los va a ir resolviendo la propia historia. Nos va a ir contando, pues, cómo... Bueno, vamos a meternos en los dilemas y os voy contando un poco más. Principalmente, en Siega nos encontramos como decía, una distopía en la que pues la muerte ya no existe, todo el mundo tiene unos nanobots implantados que en el momento en el que te pasa algo muy grave, que en lo que llaman la era de la posmortalidad, te podría causar la muerte, pues ahora tenemos esos robots que nos implantan primero opiáceos para no sentir el dolor y segundo, implantan también las distintas mecánicas para salvaguardar lo que es el cuerpo y la mente del ser humano hasta ir a un centro de regeneración. Existen ya varias cositas e ideas bastante chocantes con el mundo de hoy y bastante chocantes con la ética. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nadie puede morir? Hemos escuchado durante mucho tiempo teorías de la conspiración en las que, pues bueno, se nos habla de que hay gente, millonarios, que lo que buscan es controlar la población masiva. En el momento en el que ya no se puede morir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya no puedes morir y la gente puede seguir teniendo, como se plantea en la propia historia, cientos y cientos de hijos de una pareja distinta cada cierto tiempo, la población empieza a crecer, a crecer, a crecer, y entonces eso podría suponer un verdadero problema, sobre todo con el tema de los recursos del planeta Tierra, ¿no? Entonces ahí es donde ya, al ser fantasía juvenil, se nos da la primera de las soluciones, que es la que va a ir un poco como hilo conductor de todo de lo que es la historia. Aparece en la figura de los segadores. Los segadores son una serie de personas que son elegidas para cribar a la gente según las estadísticas que había antiguamente en la era de la posmortalidad. Es decir,
Estadísticas. Por temas de obesidad morían en la época de la posmortalidad un tanto por ciento, entonces, según estas estadísticas, hay que matar a un tanto por ciento de las personas pues, que no se cuidan, que están un poco gorditas, que no sé qué, que no sé cuántos. Por temas de, pues por ejemplo, una de las que sale al principio, sin destripar gran cosa, jóvenes que los padres les regalan coches según pueden conducir, pero que suelen salir de fiesta, no sé qué, no sé cuántos, es un tanto por ciento, entonces pues hay que cribar a un tanto por ciento de las personas que cuadren con estas estadísticas. Eso es lo primero que nos presenta la novela y lo que nos dice es, pues, un poquito, pensándolo un poquito, es un poquito más centrado, un poquito más lógico, un poquito más tal. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los principios morales que tú tienes que seguir para poder formar parte del grupo de los segadores, para poder formar parte de lo que es la institución de la guadaña? Una de las cosas que nos va a ir relatando el libro poco a poco es el principio moral de no querer matar o no disfrutar de la muerte. En la propia historia se habla de que en la época de la posmortalidad existían personas que mataban pues como por placer, lo que hoy vemos todos los días de asesinos en serie y cosas así, ¿no? Entonces, una de las cosas que más destaca esta novela es que para ser un segador, una de las pruebas o uno de los conceptos que uno tiene que tener es no disfrutar de la muerte, no disfrutar arrebatando la vida a alguien. Según va avanzando la historia, vamos a ir viendo cómo ese dilema moral pues va fluctuando. No me voy a meter en spoilers, pero va fluctuando. Otro de los dilemas morales es el tema de la fe. Cuando se habla de la fe, al no haber muerte, una muerte que en principio daba como un sentido a la vida. O sea, cuando una persona es inmortal, al final la vida no tiene sentido, porque vas a vivirlo todo, o puedes vivirlo todo. Entonces, para ti el paso del tiempo no sirve absolutamente para nada. Eso lo han estudiado varios filósofos, no me voy a poner aquí un poco pedante porque no es hora, pero me podéis entender. Y entonces, aquí nos habla de que, claro, cuando ya no hay muerte, cuando ya no hay una percepción del más allá, cambia mucho la forma de vivir de la gente y mucho las creencias de la gente. Si os leéis el libro, no voy a destripar nada, hay un culto que sigue existiendo, que me llama mucho la atención porque, bueno, podría existir en los días de hoy, porque va relacionado con la pausa, la tranquilidad y demás. Pero bueno, dejando ese culto al lado, que no voy a destripar, desaparecen las religiones. ¿Por qué desaparecen las religiones? Bueno, pues otro punto que explica esto, ya que, como digo, es fantasía juvenil y al final pues nos lo tienen que dar todo muy mascado, es que la nube, lo que hoy en día conocemos como la nube, donde se guardan muchos de nuestros datos, muchas de nuestras, bueno, fotos, películas, bueno, todo eso, como que ha evolucionado y ha empezado a guardar también la conciencia del ser humano. No lo explica exactamente de una manera muy correcta o muy coherente, no te explica del todo, o al menos en el primer libro, no te deja muy claro cómo es ese proceso de evolución de lo que es la nube al nimbo, que el nimbo es como un gran hermano que nos recuerda mucho a Orwell, pero que eso, pues que tiene controlados a todos los seres humanos, que todas las vidas de todos los seres humanos están dentro del nimbo desde antes casi de nacer, y una vez llega la criba, una vez llega lo que es la muerte forzosa, la criba en sí, esas personas como que todos sus recuerdos, todas sus vivencias, toda su vida va al nimbo. Es como... Lo deja caer como que el alma va a ese nimbo y habita en ese nimbo, ¿vale? Claro, en la literatura se ha hablado muchísimas veces de la muerte. En la época del Siglo de Oro, la muerte pues era una de las de los hilos conductores de muchas de las obras de teatro y lo vemos pues con obras como por ejemplo Don Juan Tenorio. La figura del más allá en esas obras era como una especie de correctivo, como un punto en el que
todos teníamos que llegar, en el que todos íbamos a encontrarnos con lo que habíamos hecho en vida y entonces, pues, una vez llegabas a ese punto, como que toda la moral y toda la ética cogía un poquito de sentido. En Don Juan Tenorio lo vemos, pues, cuando al final de su vida, o cuando se está acercando el final de su vida, o aparentemente el final de su vida, empieza a reflexionar un poco de la moral que ha tenido durante toda su vida. También hay muchas otras obras en las que, bueno, la llegada de la muerte o la proximidad de la muerte hace que uno se esté planteando, pues, si las cosas que estás haciendo están bien o están mal, ¿no? En esta novela no existe la muerte. Y entonces choca un poquito frontalmente con ese pensamiento que había en el siglo de oro y anteriormente. ¿Por qué? Porque una de las frases que me llama la atención de la novela, que se dice más o menos al principio, es, al no haber muerte, ya los delitos como que no existían. Y es como, a ver, al no haber muerte, ya la gente se comporta. O sea, cuando la vida no tiene un límite, cuando la vida no tiene una consecuencia inevitable, ¿me vas a decir a mí que la gente se empieza a comportar, que la gente ya no comete tantos delitos, que la gente no asesina tanto? Claro, juega con lo del asesinato porque al no haber muerte, al no poder asesinar a alguien como tú quieras, a no ser que formes parte de lo que era los segadores o el grupo de la guadaña, el tema del asesinato pues es prácticamente un delito que ha desaparecido. Pero claro, eso de que los delitos ya no tal, ¿qué me vas a contar? Que si cometes un delito te meten a cadena perpetua y esa cadena perpetua es perpetua, de verdad. Porque como no puedes morir, puedes tirarte toda la vida ahí metido. Podría colar. El problema es que no nos lo cuenta. Simplemente deja ese dato, que al no haber muerte, pues ya no hay delitos. Y es como, bueno, no hay delitos, disminuyeron mucho los delitos. Sí que es cierto que nos vuelve a traer la idea de Orwell, nos vuelve a traer la idea de un gran hermano, que es el Nimbo, que tienen en su disco duro, por así llamarlo, pues tiene todas las grabaciones de todo lo que va haciendo la gente durante, durante su vida. O sea, todo el mundo está grabado todo el rato. Claro, ahora viene el otro punto. Vamos a imaginarnos que nos convertimos en segadores. Que ya hemos dicho que esos segadores, al principio de la historia, se busca que no tengan un placer por matar. Hay segadores que no tienen un placer por matar, pero hay otros segadores, según va avanzando la historia, como que van dudando de ese precepto, de esa especie de precepto. En la historia vemos como los segadores, pues, al principio, tampoco quiero destripar nada, tienen que ser personas humildes, tienen que ser personas que vivan con lo justo. Y claro, eso podría cuadrar un poco con la idea de una persona que tenga esta tarea tan macabra. Pero si lo traemos, si lo sacamos del libro y lo traemos a la vida real, a nuestros días, claro, la guerra es un propósito inevitable de muchos gobiernos. De muchos gobiernos que tienen ciertas ideologías y demás. No me voy a meter ahí, pero me entendéis. Entonces, en esta ideología, en esta novela, se nos presenta como que la guerra ya no tiene sentido, porque no puedes matar a nadie. Pero llevamos años ya escuchando que la guerra al final no va a ser solo de asesinar a la gente, no va a ser solo de reducir la población o reducir las ciudades a escombros, sino que cuando se empezó a tener la idea de que podría existir una tercera guerra mundial muy pronto, se hablaba de la guerra como una guerra de datos, como una guerra de datos, de materias primas, etcétera, etcétera. No tanto con lo que estamos viendo hoy en día, sino más enfocada a esos puntos. La guerra, por esa parte, podría desaparecer, no podría desaparecer. Ahí nos queda la duda porque la realidad ya nos ha destripado un poco qué es lo que la novela deja un poquito en el aire, el tema de la guerra. El segundo tema es el tema de la creencia. A mí me llama mucho la atención que cuando no hay muerte no hay creencia.
¿Por qué? ¿Por qué cuando no hay muerte no hay creencia? Por ejemplo, para la religión católica, la muerte no es la creencia, es la vida eterna, es el más allá. Claro, si me metes ya lo del nimbo, la figura del nimbo, donde todos vamos a ir a morir y que la muerte la va a elegir una persona random que se está formando para matar, pues hombre, la vida empieza a ser un poquito aburrida, ¿no? Ya os digo que muchas veces el tema de la muerte se ha tratado en la literatura. Eh, si nos metemos ya un poquito en la filosofía, hay muchos filósofos que han tratado estos temas. No me voy a meter de manera profunda en la filosofía porque no merece la pena, más cuando estamos hablando de un libro de literatura juvenil. Pero sí que me gusta esa idea de pensar que ya en el pasado ha habido filósofos que han tratado la idea de la inmortalidad. Y no me acuerdo qué filósofo era exactamente, pero había un filósofo que decía que cuando una persona es inmortal, la vida no tendría sentido para él. Y nadie realmente querría ser inmortal. Una persona que quiere ser inmortal, según la creencia, por ejemplo, de la época clásica, una persona inmortal era una persona que es recordada de por vida. Y eso es por lo que aspiraban los romanos y los griegos. No aspiraban a la inmortalidad de seguir viviendo para siempre, sino a que su recuerdo fuese de por vida. Esa es la inmortalidad de la que hablan los filósofos clásicos y algunos más contemporáneos, refiriéndose a la inmortalidad clásica. Pero claro, pensad un momento por hoy en día, ¿cómo sería ser inmortal? ¿Qué significaría ser inmortal? Ser inmortal sería ver cómo todos tus seres queridos van muriendo. Como si el día de mañana te enamoras de una persona, vives con esa persona, tienes hijos con esa persona sigue envejeciendo, esa persona tiene la posibilidad de mañana tener un accidente y morirse y tú no. Al final, una inmortalidad, yo creo que terminaría revocando en una soledad forzosa. Una soledad forzosa, amargada y muy triste, la verdad. Es por eso, ya por terminar un poquito el podcast, porque no sé cuánto llevo exactamente grabado, que considero que el tema de la inmortalidad no es una idea o una realidad que nos podría beneficiar, ni mucho menos. Considero que la muerte le da un sentido a la vida. Sin la muerte no podríamos seguir viviendo de la manera en que lo hacemos. Sabiendo que nuestras vidas tienen un final que es, entre comillas, sorpresa, hacen que todo aquello que vivimos lo disfrutemos de una manera muy determinada. Si tú, el día de mañana, puedes llegar a ser inmortal y todo aquello que vives lo puedes vivir una, otra y otra vez sin ninguna consecuencia, primero ya no disfrutarías tanto de ello y segundo, la moralidad, la ética del ser humano no tendría ningún sentido. Pienso yo. Lo dicho, por mi parte nada más. Uy, me ha salido como en el otro podcast. Ha sido un placer poder hablar de este tema. Ha sido un placer volver a montar este escenario que hacía muchísimo que no lo montaba y aquí estamos montados en el podcast. Y lo dicho, que esto solo está empezando, que este es el tercer episodio de la segunda temporada y que queda aún mucho verano por delante. Nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, con mucho más. Un beso.